Muy buenas tardes. Nosotros el día de hoy le queremos hablar sobre la negligencia institucional y la falta de acceso a la información. Entonces, nosotros nos formulamos esta pregunta reto y es, ¿podemos crear un sistema de monitoreo de bajo costo que vigile si una vivienda está en riesgo de inclinación? Listo, para esto procedemos a entender las necesidades del problema y la finalidad de nuestro proyecto. Como necesidades de nuestro problema, encontramos que debemos facilitar el acceso a la información y pues construir una herramienta accesible para la comunidad. Y como finalidad de nuestro problema es generar una política de prevención para el riesgo y pues funcionar como una alerta temprana para una toma de decisión antes de la catástrofe. Para entender bien nuestro problema, establecemos un árbol de problemas como problema principal, lo que lo causa y sus posibles consecuencias. El problema principal que nosotros encontramos es el deterioro de las estructuras debido a construcciones colindantes. Esto se debe a que las construcciones colindantes pues desconfinan el suelo cuando hacen las cimentaciones, por las vibraciones causan grietas, y pues ¿qué causa esto en la estructura? Inclinación en la estructura, humedad, grietas, y por riesgo para los ocupantes y pues para el patrimonio de los mismos. Entonces aquí tenemos demandas y denuncias que se han presentado a la Fiscalía de Bogotá. De primeras tenemos que el 80% de los servicios avanzados existentes para estrato 2 y 3 se encuentran en rangos de precios demasiado elevados para ser aplicados. Y el 60% de las viviendas en estos mismos estratos no han recibido un diagnóstico formal. El 80% de las comunidades afectadas directamente por estas estructuras sin visión y sin supervisión presentaban altos niveles de urgencia y de estrés. Y también el 70% de todos esos accidentes son producidos directamente por la falta de monitoreo. También ese es el dato más preocupante, es que desde 2018 había un incremento sostenido del 15% en estas fallas estructurales, que pues desemboca en todo lo que hemos visto anteriormente. Como objetivo principal de nuestro problema, o bueno, de nuestro proyecto es diseñar un sistema de monitoreo de estructuras basado en un microcontrolador que permita determinar la inclinación en tiempo real, ya sea vertical o horizontal de las estructuras. Listo. Y nuestra relación con el producto, en base a nuestros objetivos, es que el acceso a la información que producimos sea asequible, inclusivo e intuitivo. Y que la interpretación de esa información sea posible que sea accesible, sea precisa y pues interpretable por cualquier persona que acceda a esta información. Uno de los pilares fundamentales de entender nuestro proyecto y nuestra problemática es entender los actores involucrados en esta. El actor principal sería el responsable y el afectado. Como responsable los constructores, que son los que generan estos nuevos proyectos en zonas de densidad urbana, y pues el afectado directamente las viviendas afectadas. En nuestro proyecto trabajamos de la mano con dos expertos, el ingeniero José Ricardo Martínez, profesor de la Universidad Nacional, que nos encaminó hacia analizar la estructura como un elemento puntual, pues este elemento puntual es parametrizable y se puede predecir el movimiento, se puede predecir lo que va a pasar. Y el ingeniero Carlos Alberto Ariza, que es especializado en concretos, que nos mostró que el concreto da pruebas del fallo y él avisa antes de colapsar. Y bien, pasando directamente a lo que sería el diseño del dispositivo, presentamos dos diagramas de flujo, uno de manera general y otro para el funcionamiento más específico y de lo que se busca hacer con ese dispositivo. Básicamente se busca el desarrollo a nivel de mercado. ¿Qué queremos decir con esto? Los equipos que se requerirían serían tales como sensores certificados o un gateway con la conexión del Internet de las Cosas. ¿Qué se busca hacer con esto? Se realizan ensayos de vibración, carga estructural y simulación de grietas. ¿Bajo qué principio? El principio del índice de riesgo estructural, que de acuerdo al rango en el que se encuentre va a emitir alertas leves, tempranas o incluso alertas ya mucho más graves de acuerdo a la situación. También hay que tener en cuenta las consideraciones técnicas que tiene para manejar el dispositivo, que es una frecuencia de muestreo de entre 10 a 100 Hz, el voltaje de operaciones de 5 voltios, la comunicación es por vía Wi-Fi
La precisión de inclinación es de más o menos 1 grado y la resolución de las grietas es de 0,5 milímetros. También hay que tener en cuenta lo que son las limitaciones, riesgos e incertidumbres. Claramente nosotros buscamos es el bajo costo, pero no podemos tener el bajo costo y garantizar una inspección estructural profesional. También nos estamos enfrentando a lo que serían fallos en la comunicación, falsos positivos o incluso variabilidad estructural o ruido en los sensores. Hablando principalmente del dispositivo como tal, hay 4 elementos principales que son los microcontroladores SP32, un inclinómetro, un sensor piezoeléctrico y una galga extensiométrica, quienes serán los principales quienes harán el trabajo. El resto de componentes que tenemos aquí están más que todo para alimentación e interacción de otros componentes para las alertas y el funcionamiento general del dispositivo. Ya existe una fiscalización y una reglamentación a nivel nacional y a nivel local en base a la ley y el decreto. La primera y la segunda, la ley 1523 y el decreto 1807, nos hablan sobre políticas de prevención, pero a nivel de desastres, como inundaciones, sismos, incendios en general. Y el decreto 1077 habla de una normativa de parámetros específicos que se deben seguir al pie de la letra en cuanto a las construcciones y cómo afectan las construcciones colindantes. Y el último artículo que es interesante es el 2356, que habla sobre una póliza de responsabilidad civil ya directamente al ingeniero o bueno, al director de obra. Él debe garantizar y responder por los daños estructurales a las viviendas aledañas. Y ya. Es todo.